Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están mis chicos? Disculpen la demora, tuve un inconveniente, entonces no pude hacerlo a las 6 de la tarde, pero ahorita estamos 6:44, entonces empecemos lo más pronto que podamos la tutoría para poder abarcar todas sus dudas, ¿sí? Les pido mil disculpas por el retraso, pero aquí estamos como siempre todos los viernes, ¿sí? Me confirman si me escuchan, si me ven y si pueden ver la presentación que le estoy dando de esta semana, ¿sí? Listo. Ya, recuerden que, sí, listo. Entonces vamos primero a hacer la retroalimentación, ¿sí? De los dos temas. En esta semana tenemos dos temas, ¿sí? Y luego despejamos dudas de acuerdo a la tarea o cualquier duda que tengan, ¿sí? Empezamos. Dice, en esta semana tenemos la unidad 3, que tenemos el tema 3 que dice conflictos de intereses. En el subtema nos dice reconocimiento de la diversidad de intereses en juego. Vamos a ver qué interesante es este tema. El objetivo es definir qué es un conflicto de intereses con la finalidad de evitar que cualquier colaborador de una entidad obtenga beneficios para sí, desconociendo el valor ético, beneficios para sí mismo. ¿Sí? Eso tiene que ver algo con la corrupción. ¿Sí? Dice, conflictos de intereses. ¿Son qué? Son problemas éticos muy generalizados que precisamente por esa razón merecen una atención especial, tanto desde el punto de vista legal como de la ética aplicada en las organizaciones y profesiones. Sí, ¿qué es un conflicto de interés? Nos dice, en sentido estricto, un conflicto de interés tiene lugar en cualquier situación en que un interés interfiere o puede interferir con la capacidad de una persona, organización o institución para actuar de acuerdo con el interés de la otra parte, siempre que aquella persona, organización o institución tenga la obligación, ya sea legal, convencional, fiduciaria o ética, de actuar de acuerdo con el interés de la otra parte. ¿Sí? Tanto el conflicto potencial como el que se produce de facto e incluso el ficticio, en tal sentido, un conflicto de interés surge cuando una persona, ya sea como funcionario, empleado de una organización o institución, es influenciado por consideraciones personales a realizar su trabajo. Por ello existe o puede existir conflictos de intereses cuando en el ejercicio de las labores dentro de una organización o institución sobreviene o puede sobrevenir una contraposición entre los intereses propios y de la institución. ¿Sí? Así una persona incurre en un conflicto de interés cuando, en vez de cumplir con lo ofrecido, actúa en beneficio propio o de un tercero. Ello implica ser desleal y significa no honrar el compromiso con lo que su comportamiento no deviene de un recto o propio. Bajo estas consideraciones, un funcionario o empleado no debe actuar en su capacidad oficial en ningún asunto en el cual éste tenga un interés de cualquier naturaleza, directo o indirecto, que posiblemente pudiera afectar su objetividad o dependencia de juicio. ¿Sí? Hasta aquí, déjenme explicarles un poquito. El conflicto de interés básicamente es cuando uno actúa en beneficio propio, dañando el beneficio de los demás. ¿Sí? Dice que cabe agregar que una primera consecuencia de esta situación es que las decisiones son tomadas sobre las bases y razones equivocadas. Otra consecuencia es que los conflictos de intereses percibidos, aun en el caso de las decisiones tomadas sean correctas, pueden ser dañinos para la reputación de una organización y erosionar la confianza pública como un conflicto de interés realmente existente. Así, una persona incurre en un conflicto de interés cuando, en vez de cumplir con lo ofrecido, actúa en beneficio propio o de un tercero. Ello implica ser desleal
y significa no honrar el compromiso con lo que su comportamiento no viene en uno o recto pro. Bajo estas consideraciones, un funcionario o empleado no debe actuar en su capacidad oficial en ningún asunto en el cual éste tenga un interés de cualquier naturaleza, directo o indirecto, que posiblemente pudiera afectar su objetividad o independencia de juicio. Cuando ocurre un conflicto de interés, todos tienen intereses personales, por lo que es inevitable que del tiempo en tiempo estos intereses entren en conflicto con las decisiones y acciones de trabajo. Situaciones hipotéticas donde es probable que surja un conflicto de interés. Hasta aquí más o menos demos unos ejemplos de dónde, en qué situación podría darse un conflicto de interés, según lo que entendemos, ¿sí? Un conflicto de interés nos dice cuando alguien actúa en beneficio propio y no se da cuenta o lo hace intencionalmente para actuar en contra del beneficio de los demás. Entonces, debemos distinguir esa parte. Por ejemplo, nos dice que los funcionarios públicos son uno de los cargos donde se da mucho estos conflictos de intereses, donde actúan en beneficio propio o de algún familiar para coger nada más ese beneficio, afectando o le prohíben ese mismo beneficio que pueden uno o más personas intervenir. Entonces son un poco egoístas y se toman propiedad de ese beneficio nada más para ellos. Entonces ellos tienen ese conflicto de lo que deben hacer y lo que quieren hacer. Deben hacer algo para que beneficie a los demás, pero yo quiero que ese beneficio nada más sea para mí. Entonces demos unos ejemplos de dónde se puede dar, en qué cargo podría darse este conflicto de interés. Sí, me están escuchando. Hola. Vamos a ver. Wendy. ¿Me está escuchando, Wendy? Hola. ¿Me puede dar un ejemplo donde se puede dar un conflicto de interés? Ya le añadí para que pueda hablar. Le escucho. Si no entiende, me dice que la puedo explicar de nuevo para proceder. O alguien que quiera dar su aportación. Hola. Ya, Mercedes Cano. Vamos a darle apertura a Mercedes Cano. No. Dígame, Mercedes Cano, su ejemplo. ¿Cómo puede darse un divorcio? ¿De qué forma puede darse un divorcio? Cuando ambas partes no se quiere llegar a un acuerdo de, ¿cómo decirle? Cuando tienen que repartirse acciones que tienen en común, como por ejemplo una casa, un carro, y entonces comienza un conflicto de interés económico de una de las dos partes que hace problema y no quiere llegar a un acuerdo. Exacto, sí. Quieren todo posiblemente para una sola persona y dejar a los demás sin nada, sí. Puede ser que no, bueno, si están casados legalmente, tengan división de bienes, porque tengo entendido, mientras están casados, todo lo que hayan hecho o elaborado, fabricado, lo que sea, puede ser para los dos o para sus hijos, ¿verdad?
pero puede ser que haya por ahí alguien egoísta que diga, no, todo esto es mío, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo Exacto. podríamos dar? Muy buen ejemplo, En mi el Mercedes. trabajo, ajá. Y en el trabajo puede ser que haya alguna persona que no quiera a ese compañero ahí en ese puesto y quiera ingresar a algún familiar o algún amigo y empieza a crear conflictos para que esa persona salga perjudicada y termine expulsada del trabajo. Claro, también, sí puede ser. Sí, listo. ¿Alguien más? En instituciones educativas, en alguna organización, ¿sí? Mercedes Can. Ya, listo. Tenía otra idea también. Ya, por las gerencias también, no se han dado cuenta que por las gerencias también muere mi papá, muere mi mamá y todos quieren todo lo del papá y la mamá, ¿verdad? ¿Sí? Otro ejemplo es para que entendamos en qué consiste un conflicto de interés y ustedes pueden realizar la tarea de forma adecuada, ¿verdad? Otro ejemplo sería, yo soy jefe de alguna institución y me dicen que necesito contratar a unos profesionales con tal perfil, necesito ingenieros, necesito psicólogos. Pero ¿qué pasa? Que yo conozco a alguien que es ingeniero y que es psicólogo. Y nada más le digo, oye, aquí necesitamos a alguien, ven, trabaja para nosotros, ¿verdad? Pero hay muchas otras personas que son psicólogos e ingenieros que pueden aplicar para el puesto y pueden participar para aplicar por el puesto, ¿verdad? Entonces, ahí viene el conflicto de interés entre lo correcto que debo hacer y lo que yo quiero hacer. De repente quiero beneficio para mi familiar, para mi amigo, para mi íntimo, pero no veo que hay otras personas que también, que están en más necesidad quizás que mi familiar, que pueden beneficiarse de ese trabajo al que yo estoy ofertando, al que estoy quitando a los demás, ¿verdad? Ese también podría ser un ejemplo. ¿Qué nos dice? Aquí en unos ejemplos, ¿puedo yo, un familiar, un amigo, un asociado, ganar o perder financieramente a causa de la decisión o acción de la organización o institución? Sí, ¿verdad? Puede suceder. Ya afecto bien a un familiar o beneficio a un familiar. ¿Puedo yo, un familiar, un amigo, un asociado, ganar o perder nuestra reputación ante la decisión o la acción de una organización? Claro, puedo perder la reputación ante esa mala o mala decisión, porque si decido ser yo egoísta, entonces los demás a la final se enteran de lo que yo oculté, ¿verdad? Y esa reputación, ¿qué va a hacer? ¿Va a subir o va a bajar? Va a bajar, ¿verdad? Entonces, eso da ese conflicto de interés como consecuencia de haber tomado una mala decisión. ¿He contribuido de alguna forma a título personal al asunto sobre el que se habrá decidido la organización o institución? Es verdad. ¿Sí? Entonces, hasta ahí quiero que tengan entendido de repente que es un conflicto de interés. Son aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto en lo relacionado a un interés primario para él o para ella y la integridad de sus acciones tienden a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, les interesa algo secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico y personal. Es decir, una persona incurre en un conflicto de interés cuando en vez de cumplir con lo debido, podría guiar sus decisiones y actuar en beneficio propio o de un tercero. Más claro no puede estar, ¿verdad? Los conflictos de intereses están presentes en numerosas decisiones de la vida de profesionales, directivos, empleados, así como empresas, organizaciones públicas o privadas. ¿Sí? En conclusión, ¿qué nos dice? Que es importante, lo importante que es actuar con el criterio preventivo y cuando se elabora en una institución no se debe influenciar por consideraciones personales o de su familia, lo que puede provocar un potencial conflicto de interés. No nos debemos dejar influenciar ya sea por consideraciones personales o familia. ¿Por qué? Porque esto va a provocar un conflicto de interés, ¿sí?
Debemos actuar con criterio preventivo, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta con este tema? Hola. Ya, listo. No sé si no saben que ya estamos en clases, pero hay poquitos estudiantes. Según a las 7. Claro, les dije a las 7, pero pensé que más pronto era mejor. Bueno, ya estamos. Sí, usualmente son como 40, pero estamos 18. Entonces quiero que quede claro que es un conflicto de interés. Sí, les dije a las 7, pero pensé que mientras más temprano le hacía, menos tiempo esperaban, entonces, perdón por eso. Bueno, sí, igual la clase queda guardada. Entonces, si no tienen dudas en este tema, vamos al subtema 2, que también es muy interesante este subtema, que nos dice expresión de ideas bajo el enfoque de apertura mental. ¿Cuál es nuestro objetivo? Caracterizar el enfoque de apertura mental para expresar ideas y toma de decisiones. Es un tema muy interesante, ¿sí? ¿Qué nos dice? La persona de mente abierta está dispuesta a escuchar las opiniones contrarias de la suya, las tiene en cuenta, las analiza y es capaz de cambiar de opinión si es preciso para ajustar mejor sus creencias en la realidad. ¿Sí? Está bien claro este tema. ¿Qué nos dice? Que debemos ser unas personas de mentes abiertas. ¿Para qué? Para escuchar las opiniones de los demás. Saber escuchar es muy importante. Saber escuchar opiniones que sean incluso contrarias a las suyas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las analicen, incluso cambiar de opinión si es preciso para ajustar sus propias creencias a la realidad. ¿Sí? Nos dice lo opuesto a la apertura mental. Si alguien me ayuda leyendo y explicando lo que a breve idea se le viene, lo primero que se le viene a la mente de lo que es lo opuesto a la apertura mental. ¿Quién quiere participar? Capaz que si digo puntos adicionales, todos quieren participar. Hola. ¿Nadie quiere participar? Franklin quiere participar. Hola Franklin. Ya. Dígame, escoja cualquiera de esas características del opuesto a la apertura mental y explíqueme según su criterio qué significa para usted. Hola. Buenas noches, Miss. Diga. Sí, hablando de una de las características opuestas o contrarias que debe ser contenida igualmente dentro de la definición, quisiera hablar acerca del dogmatismo. ¿Ya? El dogmatismo pues manifiesta pues una doctrina, yo diría no irracional, sí tiene su racionalidad, pero su adhesión o su vinculación sí es irracional. Es decir, el vincularnos a una doctrina, a un conjunto pues, de creencias, pudiérase decir, sin pensarlo, únicamente por, digamos así, por el carisma pudiera ser de la persona pues, que lo manifiesta o que lo propone.
¿Ya? Bueno, dogmatismo nos dice que es cuando una persona no admite que se discutan sus afirmaciones. Ellos siempre dicen esto es, y aunque se vea claro que es algo diferente, ellos dicen siempre, yo tuve un ejemplo, yo tuve una profesora cuando estuve estudiando en primer semestre, y habían chicos que me decían, mira, si te da esa docente clases, dile a ella todo lo que te diga, fírmalo. Dile que sí, así el cielo esté azul, clarito, ahí todo bonito, y ella te diga, está nublado, está rojo, tú dile que sí, está rojo. ¿Por qué? Porque ella no acepta una contraria a su opinión. Ella no acepta que le discutan sus afirmaciones. Ella no aceptaba absolutamente nada. Y había muchos chicos que se quedaron. ¿Por qué? Porque ella era muy dogmática. Que quiere decir que no aceptaba ninguna discusión, ninguna contra a sus afirmaciones y a sus opiniones. Entonces, Es decir, ese es algo contrario a una mente abierta. exactamente, justamente porque no muestra un argumento válido, racional, pues que Exacto. afirme su postura. Sí, entonces puede ser que varias personas estén de acuerdo, pero solo esa persona es dogmática y para ella toda la razón es esa. Y eso es lo contrario a tener una apertura mental, porque si varias personas te dicen, no, eso no es así, bueno, a la final analizo y digo, no, pues si varias personas me dicen que no es así, voy a, aunque sea investigar, ok, el cielo se ve claro, se ve azul, puede ser que sí. Entonces ahí podríamos cambiar nuestra mente, ¿verdad? Nuestro pensamiento, que digo. Listo, muy amable. Por aquí también nos dicen que la rigidez es otro puesto. Inflexibilidad, no ser flexibles, el prejuicio, ¿sí? La intolerancia, por ahí no tener paciencia, el autoratismo, decir, sí, yo como soy jefe no me puedes venir a contradecir, ¿sí? Y pensamiento basado en estereotipos, creencias que siempre se dan en cualquier, usualmente es en nuestros familiares que de repente creen cosas antiguas, ¿verdad? Entonces dicen, no, esto es así, y a veces nos hacen cambiar de opinión, ¿sí? Listo, eso es algo opuesto a la apertura mental. Sigamos qué nos dice. El miedo a lo desconocido, a las minorías, a lo no dominante, la homofobia, el racismo o la xenofobia, preceden de una mente cerrada, donde no hay cabida para nada que no sea la idea que está ya planteada en tu mente o aquella que domine en la sociedad. La incapacidad para cambiar de opinión, para darte cuenta y aceptar que te equivocas, puede resultar muy destructiva. Por eso, la apertura mental se considera una de las llamadas fortalezas del carácter. Si alguien tiene apertura mental, ¿se considera qué? Se considera una fortaleza del carácter, ¿sí? No todos los tienen, ¿sí? Una persona que tiene mente abierta tiene una manera de pensar mucho más flexible en la que se admiten los puntos de vista contrarios. Admitimos puntos de vista contrarios o diferentes. Se atienen y aceptan las diferencias que existen entre personas, siendo capaces incluso de cambiar de opinión cuando la realidad lo contradice. ¿Sí? La persona con mente abierta puede tener sus propias opiniones, está abierta a cualquier idea, incluso aunque sea contraria a su propia opinión, y tienen en cuenta otros puntos de vista que puede utilizar para tener una visión más compleja, integradora y acertada de la realidad, que incluye los diversos aspectos y puntos de vista del tema en cuestión. ¿Qué más nos dice que una mente abierta tiene? Piensa que es importante tener en consideración evidencias que estén en contra de sus creencias y está dispuesta a buscarlas y evaluarlas, ¿sí ven? Entonces una persona de mente abierta también dice, bueno, si me están contradiciendo, presentarme, ¿qué cosa? Evidencias de las cuales yo pueda investigarlas, evaluarlas y analizarlas. ¿Para qué? Para
para ver si es verdad lo que nos están diciendo, ¿verdad? No tienen ningún problema en abandonar una creencia previa, pues lo consideran un signo de fortaleza de carácter. Entonces, cambiar de opinión, cambiar de idea, de cambiar de creencia, es un signo de fortaleza de carácter, ¿sí? No tienen miedo a estar equivocados, porque para ellos es más importante conocer la verdad que tener razón, ¿sí? Tomen en cuenta mucho esta frase. No tienen miedo a cambiar o a estar equivocados, ¿sí? Porque es más importante que conocer la verdad que tener la razón. ¿Qué quisieran ustedes? ¿Conocer la verdad o tener la razón? Ya, listo. Si coincide que tener la razón es la verdad, pues a buena hora, ¿verdad? Si coincide que tener la razón es la verdad, pues a buena hora, pero si no tengo la razón y no es la verdad, estaríamos en contraria, ¿sí? Listo. Ok. Aquí tenemos características de una persona de mente abierta. Y en base a esto son nuestras tareas, ¿verdad? Nos dice la primera, tiene su propia opinión y creencias, pero le gusta informarse para tener una visión más clara o amplia de las cosas, donde se integren todos los aspectos de una realidad. Le gusta informarse. La segunda nos dice, acepta opiniones diferentes y que existan evidencias que puedan contrariar sus puntos de vista respecto a un tema en específico. ¿Sí? La tercera nos dice que es capaz de cambiar de opinión y desechar una idea o creencia para adoptar aquella que se ha demostrado que es más ajustada a lo real. No considera que cambiar de opinión sea una señal de debilidad, sino que por el contrario lo considera una fortaleza del carácter. ¿Sí? Le gusta educarse y no teme cuestionarse y poner a propia prueba sus propias ideas, buscando evidencias contrarias, otras visiones. Esto lo considera como una oportunidad de crecer como persona. ¿Sí? Estas son las 4 características de una persona con mente abierta. En conclusión, nos dice que las personas debemos tener siempre esa apertura mental, capaces de cambiar de opinión si es preciso en base al análisis de las situaciones que se presenten, por lo cual es considerada como una de las fortalezas de carácter. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta sobre el tema de mente abierta? Sí, Franklin Álvarez nos dice, el choque de ideas contrarias genera progreso, exacto. Por ahí dicen, como dice el refrán, una persona piensa, mientras una piensa, 2 piensan más que una, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque dan ideas diferentes, dan más ideas para un solo tema que genera progreso, genera análisis, genera resultados. ¿Sí? ¿Algún otro aporte, alguna otra duda? Hola. Bueno, entonces pasemos a las dudas sobre los talleres y las tareas. Son 2, ¿sí? Son 2 tareas en el mismo archivo, ¿sí? Nos dice que debemos definir lo que es un conflicto de interés. Este conflicto de interés podemos hacerlo en un párrafo, máximo 2, ¿sí? No hay límites de palabras, nuestra profesora autora no nos ha dicho hagan 100, 15, 20, no hay límite de palabras, solo tienen que definir lo que a su criterio
consiste en un conflicto de interés. ¿Sí? Y el segundo nos dice que elaborar un organizador gráfico acerca de las características que debe tener una persona con apertura mental. ¿Sí? Son estas 4 características que presentamos aquí. Igual forma, yo les envié por mensaje interno de la plataforma las 4 características. ¿Sí? Entonces, para elaborar esto deben hacer un organizador gráfico, como lo hemos venido haciendo en tareas anteriores cuando hemos elaborado un organizador gráfico, uno por cada característica, donde ustedes me dividan las ideas principales y las ideas secundarias de cada característica, ¿sí? Nada más eso. ¿Sí? Y para definir lo que es conflicto de interés, no necesito que me investiguen de internet, nada más del contenido que está en temas de la plataforma, de ahí pueden sacar para definir o expresar con sus propias palabras lo que ustedes entienden lo que es un conflicto de interés. ¿Sí? Esas 2 cosas tienen que hacerlo en el mismo archivo y suben el mismo archivo, ¿sí? No es que hay 2 links para una tarea u otra, no, esas 2 van en el mismo archivo, en el mismo Word. Tomen en cuenta la rúbrica de evaluación y miren ahí lo que les vamos a evaluar, ¿sí? Sí, como si ven, bien es cierto, cada de estas características no tienen un título propio, pero son características de ¿qué? De una persona con mente abierta, de apertura mental. Entonces, en cada grafiquito ustedes van a poner apertura mental y ahí dividen en qué consiste la primera característica, de la segunda, sí, apertura mental pueden poner, ¿sí? Sin cambiar el texto de las características de la apertura mental. Solo cojan y dividan, nada más, ¿ya? Sí, así es, Alejandra Estudillo. Organizador gráfico es uno de cada uno y no debemos omitir ninguna palabra, ni quitar ni agregar, ¿sí? Sí, está bien, Edison. Apertura mental en los 4 organizadores y ahí debajito las ideas principales y las ideas secundarias. Ya hemos explicado de qué forma podemos dividir las ideas principales y secundarias. Si no, revisen los videos anteriores, que ahí está, ¿sí? Wendy me dice si no he revisado tareas. La verdad, tengo que revisar tareas. Me quedé en el ensayo. Estoy calificando ahora en el ensayo y en estos días, sí, ya termino de calificar las 2 tareas de la semana, sí, de la semana anterior que pasaron, sí. En eso estoy, si no, son bastantes chicos, entonces tengo que leer bien lo que ustedes escriben para poderles calificar bien y en base a la rúbrica, ¿sí? Eso sí, ténganme un poquito de paciencia. Ustedes saben que igual yo sí les califico lo más pronto que puedo. Ya, ¿alguna otra duda? Que ya mismo se nos termina. Tengo nada más 5 minutos para poder realizar. Son de base estructurada. ¿A qué se refiere? Franklin Álvarez nos dice si los exámenes presenciales son de base estructurada. Los exámenes presenciales van a ser en computadora y de forma reactivo. Solo tienen que escoger nada más. Sí, no tienen que escribir ni definir, no, nada más escoger. Si le dicen, dígame la definición de apertura mental, ustedes ahí le van a aparecer varias definiciones y ustedes tendrán que escoger la correcta. Es de forma para escoger, ¿sí? Y si es de completar, me imagino que es de 1 o 2 palabras, ¿sí? Sí. ¿Alguna otra duda? Tengo 3 minutos. De repente por ahí le ponen, para matemáticas, le ponen, bueno, yo me acuerdo que cuando me tomaban a mí exámenes en matemáticas me ponían las respuestas,
pero me ponían que sustente mi respuesta, ponían al lado un cuadrito donde yo sustentaba mi respuesta, sí, pero como es en computadora, creo que no. Nada más escoges ahí qué opción es la respuesta correcta, pero para matemáticas. Pero para hacer eso, claro que obviamente tienes que coger tu papelito y empezar ahí a escribir y a empezar a calcular, ¿verdad? Entonces, hojita creo que sí, lleven lápiz, borrador, una hojita de repente si les permite ingresar, ¿ya? Sí, va a ser por computadora. El examen va a ser por computadora. No va a ser en hojita, va a ser en computadora. Cosa que ahí ustedes apenas pongan confirmar envío de examen, automáticamente ya saben cuánto se sacaron. ¿Por qué? Porque las preguntas ya están puntuadas y ya sabe el sistema automáticamente cuál es la correcta. Y si usted escogió la correcta, le va sumando y así. ¿Cuántas preguntas son? Eso sí, ni idea. La verdad que no sabría decirles. Según tengo entendido, ustedes tienen que ingresar su lugar de residencia y de acuerdo a eso van a tener que ir a dar examen en diferentes lugares. Si más cerca les queda Quito, pues irán a Quito. Si más cerca les queda Milagro, pues vendrán a Milagro. ¿Sí? Por lo general en las universidades, ¿cuántas preguntas? Me imagino, yo no les confirmo, de verdad no les confirmo porque sería guiarlos erradamente, ¿verdad? Pero si son 30 puntos, me imagino que 30 preguntas, o una pregunta vale más que la otra, sí, la verdad que no sé cómo estarán estructurando esos exámenes. Ya depende ahí del que elabore el examen, pues no. ¿Alguna otra duda? La retroalimentación estamos, sí les expliqué, hasta la semana 15. O sea, nos queda prácticamente 2 semanas. Esta que viene y la otra, ¿sí? Hasta la 14. Esta semana es la 12, la semana que viene y la otra tenemos para poner temas de retroalimentación. Eso les iba a decir, que me pongan los temas que ustedes necesitan, repaso, retroalimentación, para poderles darle en la semana 15, darles esos temas como retroalimentación para que ustedes tengan sustento y ponen sus temas. Yo necesito una retroalimentación de la semana 12 en el tema apertura mental. Así. Yo necesito así, entonces yo voy armando mi listado y voy haciendo un resumen en sí de lo que es y les explico en esa semana. Ya no, yo creo que ya esta clase se termina y ya no tenemos más, ¿sí? Está en la sala de chat, está aquí. Déjenme explicarles rapidito. Aquí. Aquí en esta sección de chat. De repente cambiamos sala y ponemos retroalimentación. Esta es la sala de chat donde yo necesito que ustedes me pongan los temas que ustedes necesitan retroalimentación. Por ejemplo, Tatiana Navel me dice, en el ensayo parece que el ensayo de las problemáticas de la educación superior. Sí, parece que ese tema no entendió, entonces yo tendré que hacer una retroalimentación de cómo debió ser y les explicaré eso en la semana 15, ¿sí? ¿Sí ven? Aquí ponen sus temas y listo, ¿sí? Entonces, ya si no tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben que nos vemos todos los viernes, ¿sí? Para cualquier duda, igual yo les doy soporte por mensajes internos de la plataforma, ¿sí? Entonces, nos veríamos la otra semana, ¿sí? Ya, mis chicos, les subo